Gloria al Señor. Bueno es nuestro Dios, amén. Gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este lugar para exaltar y glorificar su nombre, para atender a la palabra. Damos gloria al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más. Bienvenido sea cada uno de ustedes a este tiempo de estudio bíblico. Es una gran bendición poder estar una vez más acá juntos para estudiar la palabra. El Señor nos manda a nosotros a estudiar la palabra y, como le decía, es una bendición poder disfrutar estos tiempos, asegurarnos de que estamos constantemente acatando y obedeciendo la palabra, y poder saber que usted está ahí conectado con nosotros es una gran bendición. Le saludamos de donde sea que usted se esté conectando y le decimos que Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Estamos en un tiempo muy especial en el cual hemos estado estudiando acerca de la fe y la gracia, ¿verdad? Es el estudio en el cual hemos estado disfrutando estos tiempos hermosos en los cuales hemos estado aprendiendo, y hoy vamos a continuar con este tema. Hoy vamos a seguir aprendiendo, vamos a estudiar algunos textos bíblicos, y igual vamos a estar al final vamos a estar orando por cualquier petición que usted tenga. Si usted tiene alguna petición, nos puede enviar un mensaje de texto mismo por el Facebook y demás, para que podamos estar orando también. Vamos a orar brevemente para poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea el que nos dirige, nos guía, que podamos aprender la palabra y de esa forma pues entrar en este tiempo de adoración. En este momento vamos a estar orando. Padre, te damos gloria solamente a ti en esta linda noche. Gracias por la oportunidad y por el privilegio, Dios, que nos das de estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, para poder aprender cada día más, fundamentarnos, Señor, en esa palabra que tú nos has dado, esa inspiración divina que nosotros tenemos el privilegio de tener acceso, poder leerla, poder entenderla. Que tu Espíritu Santo nos ilumine en todo tiempo, Dios, esta noche, que no sea la excepción. Al contrario, que podamos entender, que podamos aprender, que podamos nutrirnos de esta palabra, Señor. Cada palabra, Dios, cada frase que salga de la boca de tu siervo, yo te pido que tú dirige la enseñanza en esta noche, dirige el aprendizaje, dirige el estudio, Padre. Que podamos, Dios mío, nutrirnos, comprender tu palabra, llenarnos, Dios, cada día más. Padre, gracias por cada familia que se puede conectar, cada persona que en esta noche va a atender a este tiempo de estudio bíblico. Que podamos aprender juntos, que podamos, Señor, disfrutar de un tiempo magnífico en el cual tú nos hables, tú nos ministres, tú nos llenes, Dios mío, de sabiduría para comprender la palabra. Señor, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Dios. Gracias por cada vida y por cada corazón en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos sea una vez más cada uno de ustedes. Vamos a estar entonando un canto de adoración. Mi hija está acá para guiarnos en la adoración, y de esa forma vamos a dar también apertura al estudio en esta noche. Mi hija está acá para guiarnos en la adoración. Gracias, Padre. Aquí cayendo sobre mí, dándome, saciando mi ser. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, amando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Sí, Jesús, aleluya. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca
nunca más será igual. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Aleluya, Señor, gracias te damos, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Jesús. Tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres maravilloso, Dios. Mi espíritu Y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú nos llenas, Dios mío, porque nuestra vida, Dios, ha cambiado desde el momento que conocimos a ti, Señor, de que tuvimos relación, Dios mío, con la gloria del Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, Dios, en el cual nos da la oportunidad de estar aquí reunidos para alabar y glorificar tu nombre, Dios. Edifícanos en esta noche en la palabra, Dios, que podamos aprender, Señor, que abre el entendimiento, Dios, que podamos, Padre, entrar, Dios mío, en un momento de aprendizaje de la palabra, de inspiración del Espíritu de Dios, en la cual nosotros comprendamos y entendamos, Dios, lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Te damos la gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, vamos a continuar, como les decía, con el tema de que venimos desarrollando de la fe y la gracia. ¿Por qué lo estudiamos juntos? Porque considero que no se pueden separar. Cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona conoce del Señor y cuando una persona comienza su camino de la fe, se da cuenta que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por su gracia y por su misericordia. Es decir, somos inmerecedores de un Dios tan puro, tan santo, tan grande. Pero la gracia de Él, la misericordia de nuestro Dios, ahí está. Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo en aquella cruz para morir por nosotros. Amén. Para que nosotros podamos ser salvos y recibir salvación. Y por eso le digo dos términos que nosotros no podemos separar. Al contrario, tenemos que estudiarlos juntos. Hemos iniciado hablando acerca de la fe, como primer término, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia enseña, hablamos la semana pasada de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la salvación es única y exclusivamente por fe. Es decir, cuando un hombre, una mujer, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, que es básicamente, podríamos decir que la condición para que una persona alcance salvación. Lo dijo el Señor, lo dijeron los apóstoles, es el mensaje que en la Biblia nos enseña incluso, que nosotros hemos estado aprendiendo. Entonces vemos, como le decía, que la gracia de Dios es el favor inmerecido. Hablábamos la semana pasada acerca de esto. Es el favor inmerecido, es cuando alguien no merece algo y lo obtiene. Nosotros no merecíamos esta salvación tan grande, este regalo tan precioso, y el Señor, por don de Dios, dice la palabra, nos dio a nosotros salvación. Amén. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? Nosotros reaccionamos por medio de la fe. El Señor nos llama a nosotros a su reino por la misericordia, por la gracia de Él. Y nosotros, el ser humano, la reacción del ser humano debe ser la fe. Usted no ve al Señor con sus ojos naturales. Amén. Yo no lo veo con mis ojos naturales, pero lo veo con mis ojos espirituales. Lo puedo sentir, sé que Él está ahí cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Entonces, una persona que experimenta la comunión con Dios, una persona que pone su fe en el Señor, para el hombre natural,
Incluso el Señor, cuando vemos en Juan capítulo 3, cuando el Señor le explica a Nicodemo este tema, él lo está viendo con los ojos naturales y él le dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Él no sabía lo que el Señor estaba hablando, que es esa transformación por medio de la fe, esa regeneración por medio del Espíritu que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros venimos a Cristo. Entonces vemos textos como los que estábamos estudiando la semana pasada, Efesios capítulo 2, donde usted puede ver que la salvación es por gracia, no por obras. Es decir, nada de lo que yo haga, ningún esfuerzo humano, decíamos, puede repercutir en el hecho de que una persona sea salva o no. Déjenme explicarle esto un poquito más a fondo. Por ejemplo, cuando una persona piensa: porque soy bueno voy a ir al cielo, eso es un error, eso no es bíblico, porque yo no he cometido quizás esos pecados tan graves y siempre he sido una persona que me he conducido por un buen camino, y eso es un error. La Biblia eso no es lo que enseña, ¿verdad? La Biblia enseña que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y hemos visto algunos elementos indispensables de la fe, lo que estábamos llamando 4 elementos de la fe, que son sumamente importantes que nosotros los comprendamos, porque el apóstol Santiago, por ejemplo, él decía: una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, él nos da a nosotros a entender que cuando nosotros creemos en el Señor, automáticamente o por consecuencia vamos a ver obras como producto de nuestra fe, pero no necesariamente las obras producen fe. Entonces aquí es donde nosotros podemos decir, podemos apoyarnos en Efesios capítulo 2, como les decía, y ver lo que dice la palabra. La salvación de un hombre, el que ha hecho que un hombre experimente la vida eterna, no depende de su esfuerzo físico o natural o de sus obras. Es por obra y gracia del Señor que nosotros podemos entrar en la gracia de nuestro Señor y, como le decía, en la vida eterna. Entonces, hablábamos la semana pasada de que la fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Así como Pablo le dijo a aquel carcelero: crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pablo va más allá solamente de aquel hombre, porque la promesa del Señor es cuando esa puerta se abrió, cuando usted abrió su corazón al Señor, su familia va a heredar parte de esa bendición. Es decir, usted va a ser, como quien dice, la luz, va a ser la puerta, va a ser la llave que se abre en esa familia. Es lo que Pablo le está dando a entender a aquel carcelero cuando él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos en ese evento que incluso la casa de este hombre fue salvo la misma noche. Fueron a su casa, les presentó el evangelio, les presentó las buenas nuevas de salvación, y dice que toda aquella familia. Entonces Pablo no se equivocó en lo que estaba diciendo, sino que esa palabra fue una palabra profética que caló en el corazón de aquel hombre. Él creyó en el Señor Jesucristo para su salvación e inmediatamente fue y le dijo a su familia, trajo a Pablo, y Pablo les expuso, como le decía, el evangelio del Señor para salvación, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que estamos estudiando. El primer elemento que nosotros vimos de la fe, dijimos: tener fe significa creer y confiar plenamente de corazón en Jesucristo. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada, como hijo de Dios en su muerte y su resurrección. Entonces veíamos palabras, por ejemplo, cuando nosotros decimos no es solamente una fe de palabra. Es decir, no es una fe que tenga que ver con la experiencia que una persona tuvo en el pasado, de decir, o solamente, tal vez no en el pasado, sino en el presente. Por ejemplo, cuando usted va y le predica el evangelio, o le expone el evangelio a alguna persona, y esa persona dice: sí, yo creo. Pero eso es solamente el primer paso. Creer en el Señor Jesucristo es el primer paso que nosotros damos. Aparte de ahí vienen otros elementos importantes, porque como le decía, la fe viene sustentada por una serie de elementos. Primero, el creer en el Señor Jesucristo. Segundo, el arrepentimiento. Cuando una persona se entrega a Jesús, cuando una persona reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador, automáticamente se da cuenta la carga de pecados que hay en nosotros, la cantidad de fallas que nosotros
hemos cometido delante del Señor y va a salir algo del corazón de esa persona, va a salir algo de lo más íntimo de esa persona, en lo cual se va a dar cuenta que nosotros estamos en deuda con Él. Es decir, nosotros hemos hecho tantas cosas para merecer el castigo de Dios que vamos a ir en arrepentimiento a nuestro Señor, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, el pecado que yo he cometido, la transgresión de la ley que yo he cometido, tiene que llevarme a mí al conocimiento. Cuando me lleva a mí al conocimiento de Cristo, tiene que llevarme al arrepentimiento. Una persona que diga creer en el Señor Jesucristo y que no se haya arrepentido de sus pecados, es solamente, como le decía, un creer de labios. Y dice la palabra, el Señor le decía: este pueblo a mí de labios me honra. Nosotros podemos decir: sí, yo creo en el Señor Jesucristo, sí, yo camino con el Señor Jesucristo, sí, todo de palabra. Eso es algo que sucede muy a menudo. Pero su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Entonces vemos algo bien importante. Ya el Señor va un poquito más adentro en el tema de la fe. La palabra va un poquito más adentro en el tema de la fe. Ya no solamente creer en el Señor Jesucristo, que es la condición inicial específica del creer, pero no el creer de palabras, sino el creer de corazón, el creer de actitud, el creer de obediencia, el creer de devoción, el creer de ganas de meterse con Dios, el creer de arrepentirse, el creer de buscar de Dios, ¿verdad? Porque, como le digo, no es solamente un creer de boca. El Señor lo dijo: este pueblo de labios a mí me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Él nos manda a nosotros al arrepentimiento, que fue el segundo tema que nosotros, el segundo elemento que vimos la semana pasada. Vamos a estar entrando y veíamos cosas, por ejemplo, como sin arrepentimiento no hay perdón, el reconocimiento de mi condición como pecador. Todo eso lo vimos la semana pasada. Vamos a entrar en el primer elemento de la fe de esta noche. Vamos a hablar del tercer elemento que tenemos acá. Y dice: la fe incluye la obediencia a Cristo y a su palabra. Aquí es donde nosotros vemos que las obras son importantes porque son fruto de la fe. No se puede un hombre contradecir entre seguir al Señor y hacer y practicar obras de pecado y obras de maldad. Es un tema de obediencia a Cristo. El Señor lo dijo en Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguno viene en pos de mí o quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese tome su cruz, niéguese a sí mismo, es básicamente desechar los placeres o el pecado en el cual nosotros estábamos sumergidos. Dice la palabra que usted y yo hemos sido creados como nueva criatura. Las cosas viejas, dice Pablo, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese hecho nuevo es que Dios te ha transformado, el Espíritu Santo de Dios te ha regenerado para ser una nueva criatura. Entonces, una persona que sigue caminando en desobediencia no ha experimentado la verdadera regeneración por medio del Espíritu Santo. No ha experimentado esa transformación de Dios de la que el Señor Jesús le hablaba a Nicodemo en Juan capítulo 3. Entonces, aquí vemos que esto se convierte, la fe en Jesucristo se convierte en un estilo de vida de la persona. Cuando la persona empieza a vivir una vida cristiana, otros tienen que reconocer lo que está sucediendo. La gente tiene que darse cuenta lo que usted está viviendo. Somos luz en medio de las tinieblas, dice la palabra. Él nos ha hecho a nosotros la sal de la tierra, el que le da, la iglesia le da el sabor, la iglesia es el que trae el sentido a esta humanidad. Es decir, nosotros tenemos que predicarle al mundo la esperanza que hay en Cristo Jesús, que es la única. No es que Jesús sea un medio de salvación, es que Jesucristo es el único medio de salvación. Él es el único. Entonces, Pablo nos dice a nosotros, Pablo nos muestra a nosotros desde un punto de vista espiritual que la obediencia a la fe, o Pablo define la fe en términos de obediencia. Él dice, cuando un hombre
llega a Jesús, cuando un hombre llega a los pies de Cristo, ese hombre es completamente transformado, es hecho nueva criatura. Es las cosas, aquello que pudo haber estado usted viviendo en el pasado, la práctica del pecado, el deseo de cometer pecado, de vivir una vida desenfrenada, sin ningún tipo diría yo, de freno moral. Eso se termina y usted se da cuenta que hay una palabra que el Señor nos ha dejado, que hay una enseñanza que el Señor nos ha dejado en el cual nosotros debemos poner nuestra fe. En obediencia, dije, la fe incluye la obediencia a Cristo y a su palabra. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, donde nosotros vemos un hombre que fue caracterizado por la fe. Usted debe conocer esta historia, que es la historia de Abraham. Cómo Dios le dice a Abraham, y Abraham fue categorizado, fue catalogado bíblicamente como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque este hombre se movió en obediencia a Dios, sin importar los límites, sin importar lo que él estuviera viendo o no estuviera viendo. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, dice la palabra, la convicción de lo que no se ve. Entonces, me trae a la mente una anécdota. Dice que en una ocasión había una clase y estaba la maestra con sus alumnos, y que la maestra quiso mostrarle a los alumnos que Dios no existía. Ese era el objetivo que ella tenía en ese momento, mostrarle a sus alumnos que Dios no existía. Entonces dice que ella toma a uno de sus alumnos y le dice, Julanito, vamos a decirle Pedrito, vamos a decirle Juancito, dice, ve y ve afuera y dígame si viste el cielo. Sí, vi el cielo, ya el niño fue afuera. Dígame si usted puede ver a sus compañeros. Sí, yo los puedo ver, maestra. Dígame si usted puede ver algún animal allá afuera por la ventana. Sí, allá veo algún animal y demás. Ahora dígame si usted puede ver a Dios. Entonces el niño le dice, no, yo no puedo ver a Dios. Entonces ella dice, en su intención por negar la existencia de Dios, ella dice, ve, esto es lo que yo les quiero explicar a ustedes. Todo lo que nosotros vemos es porque existe, pero lo que nosotros no vemos es porque no existe. Dios no existe. Entonces dice la historia que por ahí salta la niña y le dice, maestra, pero déjeme hacerle otras preguntitas al niño. Yo quiero preguntarle algo más a Pedrito. Le dice, ¿usted vio el cielo? Sí, yo vi el cielo. ¿Usted vio los animales por la ventana? Sí, yo lo vi. ¿Usted vio a sus compañeros acá? Sí, yo los vi. Y dice que se vuelve y le dice, ahora sí, dígame si usted está viendo el cerebro de la maestra. Y entonces el niño le responde, no. Entonces la niña se vuelve y dice, lo que quiero darle a entender es que lo que hemos aprendido esta noche, en esta clase, es que lo que nosotros no vemos no existe. O sea, la maestra no tiene cerebro. Entonces nosotros aprendemos y vemos cómo hay gente que trata de negar la existencia de Dios por el simple hecho que no lo pueden ver. ¿Cuántas cosas usted no puede ver y usted sabe que existen? O usted dice sí existen, o usted tiene la certeza de que sí existen. Cuando somos llamados a seguir al Señor, somos llamados por la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, cuando usted conoce el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de buenas nuevas, que Jesucristo fue entregado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es un mensaje que viene acompañado del poder del Espíritu Santo para transformar la fe de una persona. Aquella persona que no podía empieza a ser transformada, empieza a recibir la palabra que viene de parte de Dios, que se le está exponiendo, y aquella persona empieza a creer. Sí, no es necesario que yo lo vea. ¿Qué cosas vio Abraham? Si Abraham era un viejito, y Dios le dice en el capítulo 15, Abraham le dice al Señor, después de estas cosas, en el capítulo 15 de Génesis, vino la palabra de Abraham, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, dice, es ese Damaseño, dice, Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, descendencia, hijos, ¿verdad? Y he aquí que será mi herencia, mi heredero como esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Oiga qué desafío le está haciendo, porque ¿sabía usted que en este entonces, aquí ya Abraham era diríamos, un abuelito? Y así será tu descendencia, le dice. Imagínense el desafío para este hombre en ese momento, empezar a creer que Dios le iba a dar una descendencia, y tras de eso le dice, salga y mira las estrellas. Si usted puede contarlas, así será su descendencia. Es decir, piense usted cuántas estrellas pudo haber visto Abraham. Dice, lo más importante está en el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, como le digo, aquel abuelito que ya no tenía quizás en su mente, ya no cabía la posibilidad de reproducirse, de tener hijos y de ver incluso a su descendencia. El Señor está diciendo, pero es que va a ser tan grande como las estrellas, o va a ser tan grande, tan extensa como las estrellas. Y aquel hombre, dice la palabra, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, la fe también se cuenta por justicia. Y le decía, la obediencia de este hombre. Cuando el Señor incluso le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y salga de ahí para llevarte a la tierra que yo te mostraré. ¿El Señor le dijo a dónde? No le dijo a dónde. Porque de eso se trata la fe. Cuando nosotros podemos poner en el Señor y creer en el Señor. Yo no sé lo que usted esté viviendo el día de hoy, pero no significa que tu fe tiene que estar fundamentada en la circunstancia. Esto es importante. Nuestra fe, iglesia, no puede estar fundamentada en una circunstancia. Es decir, si hoy estás experimentando un problema de salud y ese problema se sigue agravando y se sigue agravando, eso no significa que Dios te ha dejado. Eso no significa que Dios no esté con usted. Él puede estar ahí. Él estuvo con los hombres que pasaron, los apóstoles, que pasaron tanto. Él estuvo con Esteban, que fue apedreado. Dice incluso que cuando Esteban está casi expirando su espíritu, dice que ve al Señor a la diestra de Dios. Es decir, ahí estaba Jesús viendo todo lo que estaba. ¿Podía haberlo defendido? Claro que podía haberlo defendido. ¿Podía haberlo librado de todo eso que estaba viviendo? Claro que pudo haberlo librado. Pero el propósito de Dios o el deseo de Dios es que nosotros pongamos esa fe no en la circunstancia que estamos pasando, no es en el problema que tú estás viviendo en el que debe estar enfocada tu fe, sino en el Señor Dios Todopoderoso, el que va a estar con usted, el que indiferentemente, a mí siempre me causa me impacta mucho lo que los amigos de Daniel dijeron cuando iban a ser echados en el foso de los leones, y entonces ellos le dicen a aquel rey, le dicen, y si así no fuera, sepa rey que no vamos a postrarnos ante esa imagen. Si Él no nos guardara, era lo que decía, si Él no nos protegiera, si Él no nos salvara de ese fuego ardiente, sepa rey que no nos vamos a postrar. Porque entonces lo que ellos están diciendo es, no importa la circunstancia que yo esté viviendo, si mi fe está fundamentada en el Señor. Puede ser que las cosas no estén siendo tan positivas como yo quiero que sean. Pero de eso se trata la fe, de que usted pueda creerle al Señor que Él está ahí contigo, que Él nos va a sacar adelante, indiferentemente, como le decía, si las situaciones se mueven a nuestro favor o no. Hoy hay gente volviendo y saliendo del camino de la fe. ¿Por qué? Porque Dios no llenó las expectativas de ellos. Entonces yo pregunto en esta noche, ¿quién tiene que llenar las expectativas? ¿Nosotros las del Señor o el Señor las nuestras? Eso es un tema importante que nosotros nos demos cuenta. Nosotros estamos hechos para llenar las expectativas de un Dios soberano, poderoso, Rey del universo, supremo, celestial, santo. Eso no significa, como dice la palabra, que nosotros no vayamos a experimentar dificultades. Al contrario, dice cuando nosotros experimentemos
dificultades, si pasemos por problemas, y dice, glorifiquemos el nombre de Cristo porque estamos siendo partícipes de los padecimientos del Señor, del vituperio de Cristo. Entonces, no es el hecho de que, como le decía, el Señor no está contigo. No, nosotros podemos confiar en Él porque lo que Él nos ofrece a nosotros no es librarnos de este mundo o sacarnos de este mundo en el que estamos viviendo, que sabemos que está dominado por el diablo, que está dominado por Satanás, sino al contrario, lo que Él quiere es que nosotros confiemos en Él indiferentemente de la circunstancia que estemos pasando, que estemos viviendo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 15, dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Dice Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Aquí Pablo nos enseña una vez más que la fe de nosotros se cuenta en términos de obediencia. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra? ¿Qué tan agradecidos nosotros nos mostramos con nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Entregar a su Hijo unigénito en aquella cruz para que nosotros fuésemos salvos. Dice, estando perdidos nosotros en delitos y pecados, nos entregó a su Hijo para darnos salvación. Dice, Él no envió al Hijo a condenar al mundo, Él lo envió a perdonar, Él lo envió a buscar las almas, Él lo envió a buscarnos a nosotros que habíamos abandonado el camino. Amén. Entonces, dice, la fe salvadora procura la santificación. Es decir, en obediencia, en gratitud, en amor, es que nosotros vamos a mostrar nuestra fe. No en palabras. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras se van, lo que usted dijo se olvida, la gente se olvida de eso. Pero ¿sabe que hay algo que no se olvida a la gente? Lo que usted está haciendo. El ejemplo que usted le está dando a sus hijos. El ejemplo que usted le está dando a su vecino. Eso es con lo que nosotros vamos a predicarle a este mundo. ¿Cómo usted se está conduciendo? ¿Cuáles son sus pasos? Eso es lo que está viendo la gente. La gente no está quizás poniéndole mucha atención a lo que nosotros estamos hablando, por lo mismo que le decía, las palabras rápido se las lleva el viento, rápido se van. La obediencia a la palabra, la fe se cuenta en términos de obediencia, es decir, la fe incluye la obediencia a Dios y a su palabra. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta verdaderamente si la fe de un hombre es genuina o no, en la obediencia a la palabra. Número 4, estamos hablando de los elementos de la fe. El primer elemento que nosotros vimos es la creencia en el Señor Jesucristo. El segundo elemento que nosotros vimos es el arrepentimiento. La fe implica arrepentimiento. El tercero, dijimos, la fe incluye obediencia, es decir, se mide en términos de obediencia. Y el número 4, vamos a decir, la fe incluye un vínculo personal con el Señor. Y preste mucha atención a este tema, porque es básicamente la forma, como le decía anteriormente, cómo nosotros estamos conduciéndonos en agradecimiento, en gratitud, en lealtad, en devoción a nuestro Dios. Es decir, el vínculo que nosotros estamos creando con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Ese que perdonó tus pecados, ese que llevó en la cruz del Calvario la carga de pecado, la culpa que nos correspondía a nosotros. ¿Cómo nosotros estamos correspondiendo a ese amor? Porque al final de cuentas, en su expresión máxima, oiga bien lo que le voy a decir, en su máxima expresión, la fe es el amor a Dios. La fe se refleja en su término máximo en el amor a Dios. ¿Qué tanto su fe está fundamentada en el Señor? Se demuestra por amor. ¿Cómo usted le sirve al Señor? Si usted tiene el deseo de servirle al Señor o no tiene el deseo, usted puede empezar a medir su fe en el amor, como le digo, con el cual usted se conduce en las cosas del Señor. ¿Qué tan amoroso es usted con la obra del Señor? ¿Qué tan interesado está usted en la obra del Señor? ¿Usted siembra en la obra del Señor? ¿Usted participa en la obra del Señor? ¿Usted predica el Evangelio para que más almas sean salvas? ¿Usted ama eso en lo que usted está? Porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si tu tesoro está fundamentado en el reino de los cielos, en las cosas del cielo, ahí va a estar tu corazón, inclinado a las cosas del cielo, a las cosas del Señor,
puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe, en el único que puede darle vida, salvación y perdón, ahí va a estar tu corazón, atraído por eso. Pero si tu corazón está atraído por las cosas del mundo, tu corazón está atraído por el pecado, está atraído por la mentira, está atraído por la fornicación, por la prostitución, por cualquiera que sea el pecado, la mentira, la doble moral, lo que sea que usted esté, ahí va a estar tu corazón también, donde usted esté atraído. Entonces, hay un vínculo, como le digo, con Dios, en el cual un hombre cuando pone su fe en el Señor, lo expresa con amor. ¿Cómo corresponde usted al amor, al creer en el Señor? ¿Cómo está correspondiendo usted a ese amor que Cristo nos dio en la cruz del Calvario? Que Dios nos mostró por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cómo estás correspondiendo a ese amor? Quizás te están llevando a la iglesia arrastrado. Quizás estás yendo a la iglesia de mal genio, solo porque te llevan, solo porque quizás estás atendiendo a los estudios bíblicos solo porque te obligan. No. Tiene que haber en tu corazón una devoción tan grande que, como le digo, la fe se mide por esa devoción que usted ponga en las cosas del Señor. No puede haber un hombre que diga yo creo en el Señor Jesucristo, yo sigo al Señor Jesucristo, que no lo exprese con amor, que no lo exprese con esa devoción y con ese deseo de estar en comunión con el Señor, aprovechando los momentos, disfrutando la presencia del Señor. Hay gente que dice creer en el Señor Jesucristo y amar al Señor Jesucristo y no se interesan ni siquiera por leer la Biblia, mucho menos por orar. Entonces, ¿cómo estamos nosotros mostrando ese amor? Oiga, yo creo que ese amor ni siquiera carnal puede funcionar, porque si usted no dedica tiempo a su esposo o a su esposa, si usted no se conduce bien en el matrimonio o en la casa o con sus hijos, etcétera, etcétera, si usted no está bien conducido, construyendo ese vínculo de padre, de esposo, de líder en su hogar, eso es lo natural. Y ahora en lo espiritual, todavía más. Es en el cual nosotros mostramos, como le digo, verdaderamente el amor a Dios. Yo diría es una entrega total. Y como lo dije antes, en su sentido más elevado, no se puede diferenciar la fe del amor. Es decir, van juntos y se expresan juntos. Entonces, por ejemplo, vamos a la palabra. Rápidamente vamos a ir a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Sígame con su Biblia si usted está con la Biblia. Mateo capítulo 22, verso 37. Vea lo que están diciendo estos hombres acá. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, es decir, el Señor los había reprendido, ¿verdad? Ya los había puesto, como diríamos, en su lugar. Uno de ellos, intérprete de la ley, quizás el cabecilla del grupo, el que se sabía más la ley, preguntó por tentarle. Lo hizo por tentarle, lo hizo solamente por malicia, por malicioso. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero Jesús todo lo conoce. Para él no hay nada oculto, entre cielo y tierra no hay nada oculto para él. Él sabe en qué sentido viene la pregunta. Entonces le dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Aquí el Señor lo que le está diciendo es, la fe no se mide por obras, por lo que usted está haciendo fariseo tentador, lo que le está diciendo en otras palabras, que solamente está conduciéndose por la ley, pero su corazón está lleno de malicia. Usted me está hablando en términos maliciosos. Usted lo que quiere es tentarme. Usted lo que quiere saber es qué le voy a poder responder. No es que está aprovechando la gracia de Dios que le envió a su Hijo Jesús y lo tiene al frente. Eso no es lo que está haciendo este fariseo. Sino al contrario, como le digo, es tratando maliciosamente de tentar al Señor. Entonces el Señor le responde de esa forma, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces le está diciendo el fariseo, deje la ley que usted está practicando y busque la presencia de Dios. Deje la ley con la que usted está, las obras con las que usted está viviendo y ponga su confianza y su amor en Dios. Así es que le está respondiendo en términos populares, diría yo, o más a nuestra forma de hablar y de entendernos. Eso es lo que le está respondiendo. Este es el gran mandamiento, es decir, muestre su amor, muéstrelo, que la gente se dé cuenta. Entonces la fe llama a la gratitud y a la obediencia, lo que podríamos decir que es la honra a Dios, los que verdaderamente le aman. El amor es inspirado. El amor que nosotros mostramos a Dios debe ser inspirado por el amor que Cristo nos mostró, que Dios nos mostró cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Vea qué importante es esto. El amor nuestro tiene que ser inspirado por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros, su Hijo Jesús, entregar a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, por muestra de amor. Yo muchas veces he utilizado esta frase y la voy a utilizar una vez más. La mayor expresión de amor en la historia de la humanidad fue aquel sacrificio en la cruz del Calvario, en la cual Jesús llevó los pecados y llevó la culpa que a cada uno de nosotros nos correspondía. Así tiene que ser inspirado nuestro amor, dar todo por Él, enfocarnos y poner nuestra fe, nuestra fuerza, nuestro servicio, nuestra voluntad para servir, para entregárselo todo a Él. Hay gente que incluso en estos días se ha aprovechado y piensan que el hecho de que los templos estén cerrados es como quien dice la iglesia se fue de vacaciones. No, al contrario. Más bien ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, yo no dependo de esas 4 paredes para ir a adorar. Yo lo que tengo en mi corazón es amor, que lo puedo expresar en mi cuarto, lo puedo expresar en mi casa, lo puedo expresar cuando me reúno, lo puedo expresar cuando me ven, cuando no me ven, cuando hay equipo de sonido, cuando hay lo que sea o cuando no hay también. Teniendo o no teniendo, yo te puedo expresar, Dios, mi amor, que el Señor conozca quién eres tú. No solamente, como le decía, cuando tenemos las cosas que estamos viendo, no, al contrario, cuando usted dice mi fe no depende de la circunstancia que estoy pasando, no depende del COVID-19, no depende del dolor de cabeza, no depende si tengo el trabajo o no lo tengo, no, mi fe depende y se fundamenta única y exclusivamente en aquella roca inconmovible, en aquel que es poderoso y soberano, en aquel que un día nos va a mostrar toda la gloria de la fidelidad que hayamos tenido y podamos vivir un día con Él en su gloria. Tengo por acá también vínculo de lealtad y fidelidad, lealtad al Señor, firmeza y confianza en los tiempos difíciles, en los tiempos fáciles, en los tiempos de bonanza, en los tiempos de escasez, que usted y yo nos podamos mantener firmes, fieles, constantes en la obra, leales en la obra, indiferentemente, como le decía, si estamos viviendo las mejores o estamos viviendo las peores. La que estemos viviendo, que usted diga, Señor, bueno, si hoy me tengo que ir, me voy contigo. Y si hoy tengo que quedarme, me quedo. Pablo lo decía en ciertos términos. Él decía, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. No es que nosotros digamos, no, es que yo no me puedo morir, no es que yo no. Para nosotros el morir tiene que ser, como decía Pablo, ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a la presencia del Dios vivo, de ese Dios al que le hemos estado sirviendo y entregando todas las cosas. Amén. Deseo de estar en su presencia. Entonces nosotros vamos a ir de esta forma cerrando el tema de la fe que hemos estado viendo. Hemos visto 4 elementos bien importantes relacionados con el tema de la fe. En la próxima sesión vamos a estar hablando, ya vamos a estar entrando en el tema de la gracia. Recuerden que estamos desarrollando un tema de fe y gracia. La fe y la gracia, que no se pueden separar, ¿verdad? La gracia es el don de Dios. La fe es la respuesta del hombre a esa gracia, a ese favor inmerecido de Dios. Pero tenemos que responder con una fe
inquebrantable, una fe que se sobrepone a las circunstancias, una fe que otros tengan que darse cuenta en quién usted confía y demás. Entonces dijimos rápidamente, voy resumiendo este tema de la fe. Dice, primer elemento que nosotros vimos es, fe significa confiar en nuestro Señor Jesucristo de todo corazón, no solamente decir yo creo de bocas, como decía el pueblo aquel, ¿verdad? Que el Señor los reprendió y les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El corazón suyo tiene que estar puesto en esa declaración de fe que usted hizo. Usted declaró que Jesucristo es el Señor y que usted cree en el Señor Jesucristo. Ahí tiene que estar su corazón. No solamente sus labios, no solamente su boca. Dice que con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón creemos para justicia. La justicia de Dios en la cruz del Calvario que se llevó a cabo por medio de aquel sacrificio. Número 1 dijimos. Número 2 dijimos, la fe implica arrepentimiento. Un hombre que no se arrepiente de sus pecados y dice haber creído en el Señor Jesucristo, yo no sé en cuál Señor Jesucristo está creyendo, porque una de las cosas que nosotros tenemos que atender es a lo que el Señor llama en Hechos capítulo 17, verso 30. Habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, lo que nosotros vivimos anteriormente, manda a todos los hombres al arrepentimiento. Es decir, tenemos que llegar a Él. Cuando llegamos a Él, primer paso que damos es arrepentimiento. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Cristo, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. Número 3 dijimos, la fe incluye obediencia. Usted muestra la fe. La gente tiene que darse cuenta. Una fe sin obras es una fe muerta. Pero una fe con obras es porque la fe está puesta en el Señor. Y entonces las obras, diríamos, es el fruto de esa fe, de la obediencia a Cristo y a su palabra. Y último dijimos, la fe incluye un vínculo personal con el Señor. Dijimos en sus términos más altos, más elevados, la fe se muestra con amor. Es una entrega total, es una devoción total a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Vamos a estar orando por un momentito, por un rato, para que el Señor, todas peticiones que tengamos y demás, podamos entregarlas en las manos de nuestro Señor en este tiempo y podamos decirle que Él sea el que tome el control de todas las cosas en nuestra vida. Acompáñeme en oración antes de desconectarse. Vamos a orar un momentito, vamos a poner todo en las manos del Señor, su vida, su casa, su familia, todas las cosas puestas en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos has mostrado, Señor, en esta enseñanza lo que tú quieres, Dios. No solamente una fe de palabras, no solamente una fe en la cual nosotros digamos yo creo en el Señor, sino una fe que se muestre, Dios, una fe producto del arrepentimiento y del haber puesto nuestra creencia, Dios, en aquel Dios de pactos, Dios de milagros, aquel que está y se sobrepone a cualquier circunstancia, Dios, esa fe. Padre, gracias porque nos has enseñado y nos has permitido compartir, Señor, con nuestros hermanos en esta noche, en este tiempo, Dios. Te pedimos que cada día, Dios, tú nos guíes, tú nos lleves por el camino de la verdad, por el camino de la vida, que seamos fortalecidos en la palabra, Dios, que seamos fortalecidos, Señor, en todo tiempo, Dios, en las cosas que vienen de arriba y no las cosas de este mundo. Las cosas pasajeras de este mundo se terminan, pero cuando ponemos nuestra fe en el autor y consumador de la fe, en el nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque en ningún otro hay salvación, solamente en ti hay vida, hay esperanza, hay restauración, hay sanidad, Señor. Por eso hoy venimos proclamando ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre de Jesucristo el Señor, ese nombre, aleluya, que puede transformar las vidas, ese nombre que puede cambiar los corazones, ese nombre, aleluya, que puede transformar cualquier circunstancia negativa de nuestras vidas en una oportunidad, Señor, para que glorifiquemos, en una oportunidad, Señor, para que nos gocemos, en una oportunidad para ser bendecidos, en una oportunidad, Señor, para llevar, Señor, aleluya, delante de ti
todas las cosas, presentarlas delante de ti y ver cómo tú actúas, Señor, cómo tú te mueves en los milagros, cómo tú te mueves en las sanidades, Padre. Yo vengo clamando en este momento por sanidad. Yo vengo clamando en este momento, Dios, cada persona que está viendo esta transmisión o que la vaya a ver, Señor, en el futuro, Señor. Yo quiero clamar por sanidad, yo quiero clamar por los enfermos, yo quiero levantarme como una columna de oración en este momento por cualquier persona que esté sufriendo enfermedades físicas, enfermedades espirituales, ataduras del infierno, ataduras a la idolatría, ataduras al pecado, Señor. Yo clamo por libertad en este momento. Tu palabra dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú eres el que nos puede libertar. Dice, solamente el Hijo nos puede libertar, el Hijo de Dios. Padre, tú eres nuestro sanador también. Cualquier persona que esté enferma en este momento, Dios mío, yo clamo por sanidad. Padre, ahí donde esa persona esté, Señor, simbólicamente levanto mis manos, Dios mío, y la pongo sobre esa parte afectada para que el poder de tu Santo Espíritu, Dios, sane, Señor. Sana conforme a tu majestad, sana conforme a tu poder, sana conforme a tu gloria, sana conforme a tu amor, sana conforme a, Dios mío, a tu misericordia. Que el poder, Dios mío, de Dios en este momento sane cualquier enfermedad, Señor. Para ti no hay nada imposible. Ponemos nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Tu palabra dice, estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre. Si tú estás creyendo en este momento en un Dios de milagros, tú puedes poner sus manos sobre la parte afectada y vas a ser sano en el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre, Señor, en estas enfermedades. Glorifica tu nombre en cada persona, Dios mío, en esta noche aquí conectado. Que el poder de tu Santo Espíritu esté sanando, que el poder de tu Santo Espíritu esté libertando, que el poder de tu Santo Espíritu esté transformando, que el poder de tu Santo Espíritu esté tocando los corazones, Señor, transformando y cambiando en esta linda noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Yo vengo clamando, yo vengo orando, Señor. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios por este tiempo. Gracias Maestro bueno y verdadero, Señor. Clamamos que tu Santo Espíritu, Dios mío, cambie, que tu Santo Espíritu se manifieste, que tu Santo Espíritu se glorifique en las vidas, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias porque nos has permitido, Dios mío, poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Tú cuidas de nosotros, tú tienes el cuidado de tu pueblo, tú tienes el cuidado de tus hijos, tú tienes el cuidado de nuestras casas, de nuestras familias. Padre, en el día de hoy, Dios mío, yo clamo por cobertura de parte de Dios en nuestros hogares, nuestros hijos, Señor, cobertura de parte de Dios en nuestra vida, en el salir, en el entrar, el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, tocando, Dios, el poder de tu Santo Espíritu bendiciendo, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defienden, Dios mío, que acampa a nuestro alrededor. Envía ángeles, Señor, que guarden nuestro hogar, que guarden nuestra casa, que guarden nuestros hijos, que guarden nuestros padres, que guarden nuestra familia, Dios, donde quiera que estén. Padre, en el nombre de Jesús, la cobertura de Dios. Clamamos por el poder y la gloria de Dios, la cobertura de su Santo Espíritu. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por este tiempo, Dios, en el cual podemos clamar. Clamamos por la iglesia también, por cada familia de la congregación, cada familia, Dios mío, de la iglesia. Clamamos para que el poder de tu Santo Espíritu esté con ellos. Padre, la cobertura de Dios, la bendición de Dios, el trabajo, Dios mío, esté con ellos, la salud esté con ellos, Dios. Clamamos, Señor, por la protección de Dios ante cualquier enfermedad, ante cualquier situación, Dios mío, de peligro, cualquier accidente, Dios, en el trabajo donde ellos estén. Padre, clamamos por la protección de Dios para sus hijos y sus familias también, Señor. La iglesia la ponemos en tus manos, los hermanos que están conectados, sus familias, Señor, las ponemos en tus manos también. Clamamos para que el favor de Dios siga alcanzando aquellas almas, Señor, que todavía no han llegado a un arrepentimiento, no han llegado a poner, Dios mío, su fe en el Señor, en el autor y consumador de la fe, oh Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias por este tiempo. Fortalece nuestra fe en medio de las dificultades, fortalece nuestra fe en medio de las circunstancias difíciles, fortalece nuestra fe en medio de la aflicción, Señor, fortalece nuestra fe en medio, Dios mío, de las aflicciones, en medio de las pruebas, de las dificultades. Fortalécenos, Dios, fortalece nuestra fe.
Así como aquel hombre dijo en aquella ocasión, perdona, Jesús, mi incredulidad. Hoy te pido perdón por la incredulidad, Señor. Hoy te pido perdón por las veces que no he creído en tu palabra. Hoy quiero, Dios mío, confiar una vez más, saber que tú estás, Dios mío, con nosotros, que tú eres fiel a tu palabra. Lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Lo que tú has prometido no lo vamos a ver si persistimos, aleluya, en la fidelidad a Dios, si persistimos en la búsqueda de tu presencia, de tu gloria, Dios. Gracias, Señor, te damos en esta linda noche, Dios. Gracias por cada vida, por cada corazón, Señor. Esta noche es una noche de bendición, es una noche de exaltar tu nombre, Señor, y de glorificarte. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Jesús, solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, iglesia, hemos estado una vez más acá para exaltar el nombre de nuestro Dios, para aprender la palabra. Yo espero que esta enseñanza acerca de la fe esté siendo de provecho para su vida, que usted esté aprendiendo juntamente conmigo. Yo estoy aprendiendo, estoy siendo ministrado. Pablo lo decía muy claro, y aún Pablo, ¿verdad?, uno de los teólogos más grandes que jamás hayan existido, más entendidos, con una mejor revelación, y él decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, haberlo aprendido todo, haberlo conocido todo. Al contrario, mostrar siempre la humildad. El pueblo de Dios tiene que caracterizarse por la humildad, por el servicio, por ser gente sencilla, gente humilde. Nada de estar presumiendo. Dice Jeremías 9:23, si alguno quiere gloriarse, gloríese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, dice el Señor. Quiero misericordia, justicia y juicio, dice el Señor. Entonces nosotros darnos cuenta que ese es nuestro Dios, en quien nosotros podemos poner nuestra fe. Gracias por estar una noche más con nosotros. Está la iglesia Nueva Esperanza, el centro de adoración Nueva Esperanza aquí en Cumming, Georgia. Es una gran bendición que saber que usted está estudiando la palabra juntamente con nosotros, poder llevar estos estudios todos los jueves a esta hora, a las 7:30. Es un gran privilegio, y saber, como le digo, que usted está ahí con nosotros es una gran bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. Que tengas una noche de bendición. Gracias y nos vemos el domingo, si Dios lo permite.